Palacio Salvo es más que un edificio, es el emblema de la ciudad y que todo el mundo se queda verdaderamente impactado por lo que es por adentro este edificio que es el símbolo de la ciudad. Y el dueño de Canal 4, Romay Salvo, puso la antena de Canal 4. Hugo Romay miró y me dijo, ¡me estás sacando la antena! Sí, le dije, porque la tenés sin mantenimiento, así que decidí sacártela así. Nos encontramos en el Museo del Tango, este rinconcito que tenemos en Palacio Salvo y donde por primera vez se tocó la comparsita compuesta por Gerardo Matos Rodríguez. Muchas veces el fantasma aparece acá en este piso, con un traje negro, un bombín negro como Chaplin y un paraguas negro. Acá estamos en el Palacio Salvo. Mi nombre es Daniel Elizalde, soy el guía de las visitas guiadas que hacemos del año 2014 acá en el Palacio Salvo. Y bueno, yo no soy guía turístico. En realidad lo que hice fue un estudio sobre el Palacio Salvo junto con Mariela García, una profesora de literatura. Estuvimos muchos años investigando sobre el edificio y ahí surgió un libro que se llama Historias del Palacio Salvo, lo tenemos, que fue esta la segunda edición ya. El edificio es el emblema de la ciudad y por varias razones. Por su forma arquitectónica, todos reconocemos la figura, la silueta del Palacio Salvo forma parte de la silueta de Montevideo. Por su ubicación también, le da una terminación especial a la Plaza Independencia. Y aparte de eso, en la época que se construyó, a Montevideo se llegaba por el puerto. Y lo primero que vemos cuando llegamos al puerto, hoy incluso, es la silueta del Palacio Salvo. Imagínense el año 28, que es todo mucho más chato. Bueno, el Palacio Salvo, por supuesto que se destacaba enormemente en la silueta de la ciudad. Ángel, José y Lorenzo eran tres hermanos que eran hijos de José Salvo, el primero que llegó de allá de Italia. Ellos empezaron acá muy pobres, vinieron de la Liguria, allá en Italia, y cuando llegaron, primero vino solo José, y empezó a trabajar en lo que fuera, y cuando vino Ángela, que era costurera allá en Italia, vino a los 2 años, incluso dice que ella trajo todo el dinero que le mandaba a José de acá, ella lo guardó, no gastó nada, y cuando vino con los hijos al Uruguay, a los 2 años, trajo todo ese dinero. Y eso lo sirvió como un capital, ella era costurera, para empezar una pequeña textil. Bueno, una pequeña textil. Empezar a coser y vender. Entonces ellos iban con un carrito, puerta a puerta, estaban en el Paso Molino instalados, iban puerta a puerta con un carrito vendiendo sus productos que ellos mismos producían. Así comenzó un emprendimiento familiar, que a los 2 años tenían su tienda. Ese pequeño emprendimiento familiar fue creciendo. Entonces los Salvo importaron las primeras máquinas hilanderas. Ángel era el mayor y fue el que dirigió todo eso. El padre ya estaba más, había dejado la empresa. El primer año no le fue muy bien, pero después empezaron a crecer cada vez más. A principios del siglo XX ya era un importante textil
y se unieron con Campomar, que era otra textil grande que había aquí, que tenía en Argentina también. Bueno, ahí sí, fueron una gran textil, la más importante del Uruguay, y les permitió acumular un gran capital. Y eso les permitió, en el año 1919, plantearse la idea de levantar el primer rascacielos de la ciudad, que originalmente iba a ser un gran hotel. Esa es la idea original. La construcción comenzó a un ritmo muy fuerte, y ya en el año 25, hay fotos del año 25 donde ya la torre comienza a construirse. O sea, ya se ha hecho la base, y bueno, en el año 28 quedó pronto. El proyecto era 10 pisos de base cuadrada, 2 sótanos, la planta baja con comercios, la torre, la base cuadrada de 10 pisos y la torre, que primero iban a ser 10 y después fueron 17 pisos. Todo eso iba a ser hotel. Se hizo un concurso de proyectos, concurso internacional de proyectos, donde 17 arquitectos de distintas partes del mundo presentaron su idea de lo que iba a ser el Palacio Salvo. Se declaró desierto y tiempo después llamaron a Palanti y le dijeron que en base a su proyecto original iban a hacer el edificio. Mario Palanti era un arquitecto italiano, había nacido en Milán, y que estaba en Buenos Aires viviendo, y empezó a hacer varios proyectos. Hizo el Palacio Barolo, por ejemplo, el mellizo del Palacio Salvo, se inauguró en el año 23, o sea que terminó allá, se inauguró allá y empezó la construcción de este acá. Él creó el proyecto del Palacio Salvo muy parecido al Barolo, pero con muchas diferencias también. No se olviden que el Barolo está a mitad de cuadra, tiene los 4 torretas como tiene el Palacio Salvo, que son más bajitas, tiene algunas diferencias. Y la diferencia principal es que el Palacio Barolo siempre fue de oficinas. Y el Palacio Salvo va a ser un gran hotel. Bueno, ese hotel, ese proyecto original de hotel, funcionó solo en el tercer piso. ¿Qué pasó? El proyecto era en el año 23. Y ahí el Uruguay estaba en auge y era posible hacer un edificio como fue el Palacio Salvo. Pero en el año 28 venía la crisis mundial del año 29. No era un buen negocio, un hotel de 350 habitaciones con una crisis mundial que se venía. Aunque no hubiera habido crisis, capaz que era demasiado un hotel tan grande. Bueno, ahí parece que se dieron cuenta los Salvo. Entonces hotel fue solo el tercer piso, desde que se inauguró el edificio. Y fue así hasta los años 60. Todo el resto del edificio lo empezaron a alquilar como apartamentos independientes. Y venía mucha gente del interior, del exterior. Bueno, fue el Palacio Salvo así, hasta los años 60, cuando se cerró el hotel, se vendió, y el edificio pasó de ser sociedad anónima de la familia Salvo a ser sociedad anónima abierta. Y ahí sí se empezó a vender y bueno, empezaron a aparecer distintas cosas. Pero el edificio tiene muchas instancias a lo largo del tiempo, muchos vestigios de lo que fue ese gran hotel, ese lujo, y eso es lo que vamos a ir a ver en este recorrido que vamos a hacer junto a ustedes. Acá estamos en el entrepiso. Todos los pisos son diferentes, sobre todo del entrepiso, primer piso y segundo piso. Porque allí eran los salones de fiesta. Y acá lo que había originalmente era un gran jardín de invierno. Era un gran jardín de invierno. No existían ni paredes ni puertas. Lo único que existía era
el piso con las decoraciones, que son originales, los techos, que estaban todos decorados, no solo el del fondo, que también tiene decoración, la perdieron acá. Entonces imagínense, un espacio muy grande, sin puertas ni paredes, con solo ventanas, y todo luz natural. No hay fotos, lamentablemente, pero sí está en la memoria del edificio cuando se presentó, en los planos, el entrepiso es jardín de invierno. Entonces lo podemos imaginar como un gran pasaje hacia los salones de fiestas que estaban en el primer y en el segundo piso. La radio, que vemos allá al fondo, la fonoplatea de la Radio Nacional, se inauguró en el año 45. Y ahí ya no estaba el jardín de invierno. Ahí ya eran todas oficinas. O sea que duró muy poquito tiempo. Lo que pasa es que eso sirve para todo el edificio. Está concebido como un gran hotel, que no fue. Porque ¿qué pasó? Vino la crisis del año 29 y bueno, como se ve que cuando vieron que no daba para que fuera todo hotel, fue hotel de tercer piso y fue hasta los años 60 hotel. Por eso los apartamentos tienen una entrada, un dormitorio y un baño. No tienen cocina. Ahora, con el tiempo, han hecho kitchenette, han hecho distintas cosas para soluciones, pero la mayoría son muy pequeños. Incluso los de la torre también son pequeños. Un poquito más grandes, pero no mucho más. El arquitecto Palanti era masón, está comprobado su filiación en Buenos Aires a la masonería, y además de masón, dicen que era alquimista. Entonces, ¿él qué hizo? Dejó símbolos alquímicos y masónicos a lo largo del edificio. Y bueno, y acá en el entrepiso hay muchos símbolos en los monolíticos. Tenemos cuando entramos de la escalera hacia el fondo del entrepiso, hay 4 rectángulos que son casi iguales, y en el centro de cada uno de esos rectángulos hay un dibujo, un diseño, que representa la piedra filosofal. A los bordes de la piedra filosofal, como guardianas, hay 4 figuras de aves en cada uno de los rectángulos, y esa sería el ave fénix, que actuaba como guardiana de la piedra filosofal en cada uno de los rectángulos. Y después de ese camino de 4 iguales, que 4 es un número importante de la numerología, tenemos este otro diseño que hay acá. Ya al fondo, después de ese camino de 4, tenemos este diseño. Y acá lo que sobresale es el número 8. Hay muchos 8. Hay 8 allá, hay 8 por el otro lado, hay 8 si miramos de un lado hacia otro del dibujo. Hay 8 flor de lis en el centro. Y en los vértices está la cruz de Malta, que es la cruz de las 8 puntas, que es otro signo masónico también, pero que además es la cruz de las 8 puntas. El 8 como símbolo de 2 cosas, del infinito y de la continuidad. La línea que forman los 8 es una línea continua, que no tiene ni principio ni final. Es como una cinta de Moebius que va alrededor del diseño dibujando los 8. Y después tenemos la P y la S de Barrio Salvo en puestas en 2 lugares, que son el monograma que está en todos los pisos del tercero al 10º piso. Este es el segundo piso y este es el salón, la sede social del Club La Casa del Villar. El club se fundó en el año 58. Siempre estuvo por el centro de la ciudad, las sedes, y desde el año 85, cuando se hizo reciclaje del salón del segundo piso, se instaló aquí
y todavía está. Recordemos que en el primer piso eran los famosos, primero fueron bailes de carnaval, los años 40, bailes de tango. Y después estaban los bailes famosos de Coco Bentancur, que fueron los últimos que estuvieron hasta los años, fines de los años 80. ¿Está? Pero acá, este era el salón más grande y más importante, porque todo el segundo piso era un gran salón de fiesta. Como el edificio no fue un hotel, como decíamos hoy, finalmente a los años 50 por ahí fue que se terminó el salón de fiesta y se instaló aquí una oficina tipo de GI que se llamaba Ganancias Elevadas. Eso fue hasta los años 80 y poco. Ahí se terminó la oficina, se hizo un reciclaje, la mitad del salón fue lo que es ahora el Club de Billar y la otra mitad hicieron apartamentos. Hay 2 pisos de apartamentos que todavía están. Acá tenemos uno de los trofeos más importantes, quizás el trofeo más importante que tiene el Club de Billar, que no lo consiguieron jugando a billar, sino a través de la amistad. Y es la foto de Aníbal Troilo, Pichuco, el gran bandoneonista argentino, que el mismo mes de su muerte, del año de su muerte, le dedicó esta foto, como dice aquí en la dedicatoria, a los eximios de la Casa del Billar. Sé que Pichuco venía a jugar mucho acá al Club de Billar. En ese tiempo el club estaba en el Teatro Artigas. Y bueno, y les dedicó este trofeo que ahora tenemos acá en el club, en la sede social del Club La Casa del Billar. Saliendo del billar, nos encontramos con el vitral del segundo piso. Imaginémonos que el Palacio Salvo era un gran hotel y este era el vitró que unía los 2 salones, el primero y el segundo, como adorno de la gran escalera doble de mármol volada que unía los 2 salones. El vitró está basado en un cuadro que es de Efimovich Repin, que era un pintor de ruso, de los años 1860, por ahí es el cuadro. El cuadro se llama Los Sirgadores del Volga, o Los Barqueros del Volga, del río Volga, allá en Rusia. Las sirgas eran las cuerdas con las que tiraban, como vemos ahí, los barqueros. Entonces era un trabajo inhumano. Y bueno, y este pintor Repin lo que quiso hacer fue un homenaje a todos esos trabajadores, esos barqueros que dejaban su vida en esas travesías. El vitral, cuando lo hizo Albertazzi, lo que quiso hacer fue un homenaje a todos los inmigrantes, basado en ese cuadro. Porque los inmigrantes también venían en barcos, venían a estas tierras, y venían a buscar acá hacerse la América, como decían en aquel tiempo. El vitral da al pozo de aire chico del edificio. Entonces tiene 10 pisos el pozo. Y la luz del sol nunca da directamente acá. No sabemos si originalmente hubiera algún juego de espejos para que diera el sol, pero evidentemente habría que iluminarlo artificialmente. El vitral es original, por supuesto, y estaba arqueado, los hierros, los soportes estaban arqueados, había vidrios que faltaban unos pedacitos, estaba sucio, por supuesto, y hace 3 años ya, un vitralista muy importante acá del Uruguay, se llama Mauricio Iorach, hizo la restauración del vitró, que se mantuvo como 1 año, un poco más, haciéndolo, lo desarmó todo, panel por panel, y lo fue armando y quedó precioso. Lo último que falta, que es muy importante, es la luz. Para un vitral, la luz es el alma del vitral. Bueno,
falta la luz. Pero es mucho más fácil iluminarlo que restaurarlo. Este es el montacargas, es original, por supuesto, y es el único que va del segundo subsuelo hasta el piso 10. El que decía subsuelo, el único ascensor que hay es este. Con muchos años descompuesto, muchos años, y hace 2 años lo arreglaron, le renovaron las lingas seguramente, le cambiaron ahí los cositos para poner los pisos, y quedó bárbaro, y es muy importante. Es una mejora que además se ve, y se utiliza mucho para mudanzas, para las bicicletas, para los tours. Cuando somos más de 10 personas, acá entramos bárbaro, anda rápido además, y es precioso. Y es el montacargas original del edificio, y está justo atrás del Club de Billar. Acá estamos en el mirador del piso 24. Y acá iba a ser mirador desde que se inauguró el edificio, pero no fue así, porque lo que funcionó en este lugar desde el año 1928 fue el vigía del puerto de Montevideo. ¿Qué era el vigía? Era un servicio privado que se ofrecía a las empresas marítimas. Entonces, ¿qué hacía el vigía? Ponía todos sus catalejos en cada ventanita del mirador. Y cuando veía venir el barco, que venía desde muy lejos, lo veía llegar, lo identificaba por la forma de tirar el humo, por las banderas, por la forma del barco. Él ya sabía qué barcos iban a venir, los identificaba y avisaba por telégrafo al puerto. Entonces el puerto mandaba a los prácticos, que son esos barquitos chiquitos, que van a buscar al barco grande para conducirlo por el canal del puerto. Bueno, este de acá llamaba al puerto, el puerto mandaba a los prácticos y toda la dinámica portuaria comenzaba acá en el último piso casi del Palacio Salvo. Después el vigía se fue aquí del piso 24 a una de las torretas y acá se inaugura el mirador. Luego, cuando se levantó el edificio de Ciudadela, le tapaba la visión y se fue al edificio Ciudadela y siguió unos años más hasta que se vino la dictadura, vino la tecnología también, se terminó el vigía, pero terminó en el edificio Ciudadela. Y así estuvo un tiempo, hasta el año 60 y poco, cuando empezó la televisión y el dueño del Canal 4, Romay, Salvo, era el principal descendiente de los Salvo y dueño del edificio, que todavía era sociedad anónima en esa época. Y ahí, ¿qué hizo? Puso la antena del Canal 4. Entonces, cuando puso la antena, ¿qué pasó? El mirador dejó de ser mirador, además, y ya pasó a tener, en vez del piso original, que está todo decorado y todo, pasó a tener esta baranda acá, y la otra mitad del mirador pasó a ser un apartamento cerrado donde estaba la parte técnica de la antena, los transmisores, toda esa parte quedó allí. Entonces el mirador quedó como está ahora, en medio del mirador. Bueno, mi historia comienza desde niño, en que una vez que estaba nevando, muy rara vez nieva en Montevideo, pero nevó en Montevideo, en Buenos Aires, yo miré hacia arriba y vi el Palacio Salvo. Yo era un niño y entonces dije, ahí, en estas torres, voy a vivir. Y pasaron unos cuantos años y en el año 1968, 69, me instalé.
he visto la transformación impresionante. Desgraciadamente, la vista está cada vez más raleada. Si bien se construyó el Victoria Plaza, luego vimos construir el Radisson. El Palacio Salvo sigue siendo el edificio más alto de Montevideo en cuanto a ubicación, porque hay edificios que sobrepasan en altura. Pero como está ubicado en la última estribación de la Cuchilla Grande, en el punto más alto de todo este entorno, sigue siendo, por lo tanto, el edificio más alto. Hubo una administración que fue del 2000 al 2012 y nos dejaron el palacio con una deuda enorme, prácticamente, no digo en ruina, pero casi, y yo pedí 3 meses para solucionar el problema económico del palacio. Nadie creía que se podía hacer, nadie me tenía fe. Y en 3 meses lo solucioné. En ese periodo comencé a quitar la antena. El asunto es que cuando comencé a sacar la antena, la comencé a sacar contra el directorio, porque la discusión era si se dejaba o no. Yo consideraba que se debía sacar por el costo de mantenimiento. Me hice cargo personalmente de la responsabilidad de sacar la antena, sin apoyo de nadie. Cuando iba por la mitad, el problema era pagar a la empresa. Entonces dije, bueno, ahora hay que darle cuenta al dueño de la antena de lo que estoy haciendo, que era Hugo Romay. Me trasladé al Canal 4 y empecé a recorrer un corredor y vi una gran ventana que daba con todo al palacio y sobre todo a la antena. Entonces dije, bueno, yo no le voy a decir que estoy sacando la antena, lo voy a poner delante del hecho, para que él psicológicamente vaya evolucionando y se dé cuenta de lo que está haciendo. Era una táctica. Lo llevé frente al ventanal y le dije, ¿qué notas? Miró y me dijo, ¡me estás sacando la antena! Sí, le dije, porque la tenés sin mantenimiento, está sin balizamiento, y si bien el tráfico aéreo está desviado hacia otro lado, una noche de niebla puede ocurrir el desastre que ocurrió en Torín. Así que decidí sacártela, sí, y voy a terminar de sacarla. Lo tenía que pagar él, que era el dueño, pero como no le había pedido permiso, ahí venía el compromiso. Entonces me dice, vamos a hacer una cosa. Tú pagá la antena y yo te devuelvo los portones. La historia de los portones es la siguiente. Cuando la familia Romay entrega el palacio a esa sociedad, se arrucha los portones. Los portones los habían llevado a Nueva Mamelén, que era una granja, un emprendimiento rural que tenían en el departamento de Río Negro, la familia Romay. Así que vine, reuní, una discusión formidable hubo ese día, pero al final me aprobaron la sacada de la antena, un mes después de empezado los trabajos, y me aprobaron el pago a condición de que los portones valieran tanto como la obra que se estaba haciendo. Y bueno, se armó todo un revuelo en Montevideo y finalmente sacamos la torre y los directorios últimos pusieron esa cúpula que también ha sido discutida porque, en fin, es el patrimonio de la ciudad y el patrimonio del país. Esa es una de las historias.
Soy la gerente operativo del edificio Palacio Salvo desde el año 2016, un puesto que implica mucha responsabilidad, que implica mucha adrenalina. Acá, como pasa todos los días, uno se planifica, pero el 90% de las veces la planificación se va por la tangente porque siempre algo pasa que te saca de tu eje y te lleva a ese otro lugar a resolver algo o a tratar de contribuir en alguna otra cosa. Es un edificio que tiene 91 años y con todo lo que eso conlleva. Tuvo épocas donde no se dio tanto atención a lo que tiene que ver con mantenimiento y eso generó un deterioro, más el deterioro normal de un edificio que tiene 91 años. Los caños, a veces cuando hacemos sustitución de cañerías, ves un caño que tiene una sección así, donde todo es óxido y solo un poquitito, unos 4 centímetros es lo que permite pasar el caudal. Que eso es lo que estamos haciendo hoy en día, trabajando mucho en las entrañas del edificio y tratando de resolver ya desde el 2015 para adelante, tratando de empezar por las grandes arterias del edificio, lo que tiene que ver con suministro de agua, para también lograr bajar el consumo, un consumo que era muy elevado, pérdidas de todo tipo y color, por la edad que tienen las mismas cañerías. El edificio ha pasado por etapas muy diversas, etapas donde se hablaba de tuburización y un poco eso sí existía, que se fueron combatiendo. Los gastos comunes eran sumamente bajos, entonces eso permitía sin garantía, alquilaban a cualquiera, entonces eso hizo que durante una época fuera un poco complicado Palacio Salvo. Después empezó con la empresa, se empezó a poner vigilancia en las puertas, empresas de seguridad y todo eso ha ido mejorando. Hoy en día tenemos una población bastante variopinta, con gente de muchos años en el edificio, pero también gente joven. Tuvimos como un empuje cuando empezaron a llegar los venezolanos y los cubanos y eso, hubo algo de eso que hizo el edificio más divertido, ¿no? Que había muchas nacionalidades, hemos tenido mucha gente de Europa viviendo, entonces te podés encontrar con cualquier tipo de persona y podés hablar en cualquier idioma en cualquier momento que salgas a la puerta. Nos encontramos en la entrada 846 del edificio. A mis espaldas está el Museo del Tango, donde por primera vez se tocó la comparsita de Gerardo Matos Rodríguez. Y también podemos ver algunas piezas que forman parte del acervo histórico de Palacio Salvo, como ser un pararrayos antiguo original que se retiró para suplantar por uno nuevo, los viejos relojes que marcaban los pisos en los ascensores, y 2 sistemas de paracaídas que estaban en los ascensores del pasaje, que también fueron modernizados, que se activaban cuando algún desperfecto, que no se llegaron a desactivar nunca, pero en caso de algún desperfecto, ese sistema de paracaídas se abría para frenar y evitar la caída del coche. Todos saben que hemos tenido problemas de desprendimiento y por eso en el año 2015 se construyeron los vallados, para evitar que algún desprendimiento pudiera lastimar a alguien, alguna persona en la vía pública o deteriorar un vehículo. Se hizo el vallado y además se hicieron algunas intervenciones para mitigar los riesgos de esas cosas que estaban próximas a desprenderse. Nos encontramos en el Museo del Tango, este rinconcito que tenemos en Palacio Salvo, que rememora el lugar donde por primera vez se tocó la comparsita. Todos sabemos que donde está ubicado el Palacio Salvo antiguamente existía la Giralda, que era un gran café, bar, restaurante, que era familiar y tenía su sector reservado para los hombres, donde no entraban las mujeres. Y bueno, y ahí es donde estaba ubicada la banda y donde por primera vez se tocó la comparsita compuesta por Gerardo Matos Rodríguez. Está ubicado geográficamente el punto, van a ver que tenemos una estrella en el piso,
como el Camino de la Fama, bueno, tenemos ubicado el lugar donde fue tocada por primera vez la comparsita. Hay cosas del acervo de la familia de Matos Rodríguez que ha ido contribuyendo y se han formado. Tenemos un piano que tocó Matos Rodríguez también. Y bueno, esto es un poquito de historia y como un viaje en el tiempo hacia aquellos años donde lo que se escuchaba era tango y el tango era un baile de música de hombres. Y acá está todo eso presente. Acá estamos en el pasaje Salvo, el pasaje Andes, que comunica la plaza con la calle Andes. Y el pasaje tiene primero la particularidad de ese espacio que es semi-privado y semi-público, porque puede pasar todo el mundo, de noche se cierra, hay comercios, es un pasaje, es medio raro toda la planta baja del Paso Salvo. El pasaje también tiene una carga esotérica, tiene muchos símbolos. Cada pilastra, estas no son columnas, son pilastras, son falsas columnas que están contra el edificio, están todas adornadas con animales marinos, que forman un bestiario alrededor del Paso Salvo y que lo hacían con el fin de proteger al edificio. Los bestiarios eran para eso, como en las gárgolas en las catedrales medievales, eran para proteger el lugar de los malos espíritus. Bueno, y acá están alrededor de todo el edificio y especialmente en el pasaje. Y en el pasaje tiene la particularidad que están mirando todas hacia abajo y significan lo más bajo, lo más profundo, lo más primitivo en la planta baja. Ahora, el otro punto interesante es que en el medio de ese bestiario hay una cúpula central acá en el pasaje, y bajo esa cúpula hay un dibujo que es la cruz chacánica o chacana. Ese símbolo es un símbolo de las culturas andinas y chacana quiere decir puente, y justamente simboliza el pasaje del plano terrenal al plano celestial. Entonces lo interesante es que en el medio de todo ese bestiario de animales marinos que simbolizan lo más profundo, lo más primitivo, el mar, tenemos el símbolo que simboliza la posibilidad de ascender. En el medio de lo más bajo, la posibilidad de ascender. Y ese punto que está bajo el centro de la cúpula, dicen que es un punto energético. Eso no lo dijo Palanti. Eso es una práctica que se va haciendo con el transcurso del tiempo. Mucha gente viene de acá de Montevideo, del exterior incluso, y se paran en el centro de la chacana, bajo el centro de la cúpula. Dice que si te parás mirando al oriente, bien bajo el centro de la cúpula, recibís toda la energía del universo. Acá estamos en el pasaje que rodea el edificio, que da paso al Paso Salvo, y que no es una cuestión puramente estética que el arquitecto lo haya construido. Había, cuando se hizo el edificio y desde que se hizo la Plaza Independencia, en el año 1836, el arquitecto Zucchi, cuando diseñó la plaza, primero la hizo para unir las dos avenidas principales de la ciudad. La Sarandí, que era el tronco de la ciudad vieja, y 18 de Julio, que era donde se iba a desarrollar la ciudad nueva. Para que la plaza quedara más linda, lo que se les ocurrió a Zucchi, que fue el mismo que hizo Solís un poquitos años después, fue hacer todo alrededor de la plaza un sistema de pasajes.
con columnas y columnas con forma de medio punto, con arco de medio punto. ¿Qué buscaban con esto? Dos cosas. Primero, embellecer la plaza. Y lo otro que buscaban era permitirle a los visitantes recorrer la plaza cubiertos del frío, del viento, de la lluvia, del sol, como hoy todavía lo podemos hacer. Este paseo de estatuas, hace un par de años, fue obra del directorio del edificio, que resolvieron traer esas estatuas. Son de un escultor de San José, se llama Fierro, están muy buenas. Y lo que también está bueno es que de noche se iluminan especialmente, porque pusieron unos focos que están contra la pared, iluminan, la pasiva queda iluminada por las noches. Eso también hace unos años, antes estaba oscura. Hace unos años se iluminó toda la pasiva por la noche y aparte de las luces, los focos comunes, están esos focos dirigidos a cada una de las estatuas. Estamos en el piso 7. Este piso es muy famoso. Por un lado, acá hubo cenáculos literarios en el apartamento 741. Pero es más famoso por otra cosa, y fue el fantasma. Parece que muchas veces el fantasma aparece acá en este piso. Y aparece vestido de negro, con un traje negro, un bombín negro como Chaplin, como de los años 40, y un paraguas negro. El fantasma dice que es uno de los hermanos Salvo. Los hermanos Salvo eran 3, y uno de ellos murió asesinado por su yerno. Se llamaba José Salvo, y el yerno se llamaba Ricardo Buenapelche. Y bueno, Buenapelche era un bon vivant, nunca había laburado en su vida, parece. ¿Y qué hizo? Vivía en el Paso Molino, en el mismo barrio de Los Salvo, y empezó a tratar de seducir a la hija de Salvo. La hija de Salvo parece que tenía problemas mentales. Él empezó a seducir y finalmente se casó con ella. Toda la familia parece que lo odiaba a Buenapelche porque decían que era... Por eso el galán del barrio fue a buscar a ella. Y bueno, después que se casó, parece que no contento con eso, para acceder a toda la herencia, mandó asesinar al suegro, a José Salvo. Salvo murió atropellado por una cachila en esa época, cuando salía del cine que está ahí en el Paso Molino, que ya no está más, por supuesto, a la altura del viaducto. Iba todos los sábados José Salvo, el cine Alcázar, ahí en el Paso Molino, cerca de la casa, y Buenapelche le dijo al chofer: anda a pasar por ahí, atropellarlo, y después yo te pago un dinero, y después te saco de la cárcel. El chofer cumplió con su cometido, lo atropelló, Salvo murió a los pocos días del accidente, y pasó el tiempo y el chofer no salía de la cárcel. Entonces, en un momento habló. Dijo, en realidad, que me mandó fue Buenapelche. Y bueno, cuando el chofer habló, Buenapelche fue preso, murió en la cárcel, prácticamente parece que salió muy enfermo de la cárcel. Y lo que hizo Buenapelche es que nunca dijo que lo había asesinado. Él siempre defendió su inocencia en el caso. Igual fue preso. Esa es la presencia que se dice que está acá y que muchas veces aparece. Acá estamos en el piso 11.
Y lo que vemos acá es la torre en toda su magnitud. Y es el único lugar de Montevideo donde vemos la torre desde donde nace. Porque acá estamos bien en la base de la torre. Y lo que les quería contar acá tiene que ver con la cúpula. Originalmente lo que había era un faro. Y dice que lo quitaron. Bueno, en realidad la obligación era apagarlo, después lo quitaron y lo vendieron, porque parece que confundía a los barcos. Porque estamos muy cerca aquí de la entrada del puerto. Los dos faros que marcaban el puerto estaban lejos del puerto. Era el del Cerro de Montevideo y el de Punta Carretas. Este estaba muy cerca del puerto, pero no estaba exactamente en el puerto. Imagínense el año 28, no había GPS, los barcos venían, veían una luz acá y se acortaban camino. Entonces era peligroso. Lo mandaron a apagar. ¿Cuál era la idea del arquitecto cuando construyó el faro? Él en el Barolo, en Buenos Aires, que se hizo 5 años antes que este, había puesto un faro. Entonces él decía que había construido las 2 columnas de Hércules del Río de la Plata, el Salvo y el Barolo, y que sus luces se iban a unir en el medio del cielo. Pero fue un proyecto poético, muy lindo, pero que no pasó de eso. Yo siempre les digo en la visita a los turistas, les digo, pues, Palanti era arquitecto, no era ingeniero, porque esto era un cálculo muy largo. Parece que por la curvatura de la Tierra es imposible que se unan. Las luces se van para arriba, se unirán, quién sabe en qué punto de allá del cielo. ¿Tá? Pero el proyecto original, que era muy lindo, era justamente que los dos faros se unieran. Bueno, este es un descubrimiento que hizo mi mujer, el Gallo Luis, y hace mucho tiempo. Sucede que se lo compró para la hija. Después la hija se fue a vivir a San Pablo y yo ya estaba, sería en 2009, empecé alquilándoselo a María María, que se crió conmigo desde los 5 años, y me ofreció si se lo quería comprar. Y bueno, me tiré de cabeza. Y el Palacio Salvo es un equivalente a la Tour Eiffel, es el ícono de Montevideo. Y así como Casa Pueblo, indudablemente, es un símbolo del balneario del Este, no solo de Punta del Este, de Maldonado, de Punta Ballena, sin ninguna duda Montevideo, el gran ícono es este. Y al igual que Casa Pueblo, para hacer un paralelismo, por el privilegio de la ubicación. Porque ¿cuál es la diferencia con el Barolo? Todo el mundo me pregunta por pero el Barolo está en la mitad de la cuadra. Yo siempre digo que las personas compran en la mitad de la cuadra cuando las esquinas están vendidas, porque es ridículo si hay una esquina disponible hacer el edificio en la mitad de la cuadra. Hay un rasgo en esta cúpula, ¿ves? Que estamos en una cúpula, arriba hay otra, pero lo que sucede es que las aberturas de esta unidad son hasta el piso, porque si ustedes ven desde afuera, la torre tiene ventanitas chicas y acá las 8 aberturas son hasta el piso. Cada abertura tiene su balconcito, como se puede ver acá. Lo más extraordinario, que yo soy consciente de eso, es vivir en un lugar único, porque es absolutamente único. Y ya es del 28. Va para los 100 años, ¿eh? Va para los 100 años. El Palacio Salvo es más que un edificio. Es el emblema de la ciudad y de algún modo es un reflejo de la historia del Uruguay, que va mostrando ese auge y esa pujanza de los años 20, que muestra la decadencia que vino a partir de la crisis económica de los años 55, por ahí cuando empezó la crisis económica, y que también a partir de los años 90, 95 empezó también
una revitalización del edificio, una revalorización de su valor histórico y patrimonial, que es el que hace que todos los visitantes, cuando vienen a las visitas guiadas, se quedan muy maravillados con el edificio, pero también con la parte de la historia que le transmitimos en la visita, y que todo el mundo se queda verdaderamente impactado por lo que es por adentro este edificio, que es el símbolo de la ciudad.